¿Quieres saber cómo te roban los políticos? Entonces, esto es la inflación. La respuesta rápida, la respuesta inmediata sería que la inflación se produce cuando se devalúa el dinero. Pero si yo te digo solamente eso, vas a entender muy poco o lo más seguro es que entiendas nada. Así que poco a poco vamos a ir desarrollando la respuesta para que te quede totalmente claro qué es la inflación y cómo se produce. Para empezar, lo primero que tienes que entender es que el billete que tú utilizas en tu país tiene ningún valor. Ese billete, ese dinero que tú utilizas es solamente un papel impreso, autorizado por el gobierno. Pero para que ese billete, para que ese dinero tenga valor, tiene que tener un respaldo detrás. Tiene que estar respaldado ya sea por un metal precioso como el oro o en este caso también puede ser por dólares. Para ello es muy importante que en una economía saludable el Estado, los políticos tengan que propiciar el ahorro en la nación. Porque mientras más ahorro haya, tanto en oro como en dólares, entonces el dinero que haya en las calles, ese billete, ese dinero que tú utilizas, va a tener mucho más valor. En el debido caso de que los políticos vacíen las arcas fiscales, es decir, que empiecen a consumir los ahorros de la nación, va a ocurrir que va a haber mucho papel impreso en las calles y ese papel impreso va a perder su valor. Sé que hasta aquí la cosa no te queda muy clara todavía, pero es necesario que este principio lo tengas claro desde un principio para entender lo que te voy a comentar a continuación. Entonces, para ir entendiendo más todo este fenómeno, nos vamos a ir un poco hacia atrás en la historia. Bueno, bastante más en la historia, para ir a los orígenes e ir entendiendo cómo se va gestando todo esto. Bien atrás en la historia, hubieron varios tipos de moneda que la gente utilizaba para hacer sus transacciones. En algunos lugares se utilizó, por ejemplo, la semilla de cacao, en otros lugares la caña de azúcar, incluso hasta la hoja de tabaco se utilizó como dinero. Pero la idea más potente que tenemos en la mente cuando hablamos de dinero en la antigüedad son las monedas acuñadas. Originalmente, lo que se buscó es que las monedas fueran de oro. Una vez que extraían el oro, una parte lo utilizaban para fabricar los lujos del emperador y otra parte lo utilizaban para acuñar monedas, las cuales ponían en circulación en las calles. Entonces, cuando las personas querían intercambiar una moneda de oro por un producto, lo que hacían era pesaban la moneda. Digamos que la persona quería comprar una oveja, un carnero o quería comprar un saco de trigo. En el momento en el que iban a realizar la transacción, se utilizaba una balanza. En un lado de la balanza se ponía el peso que representaba el valor del producto que querías comprar y en el otro lado de la balanza tenías que poner las monedas de oro y eso se tenía que equiparar. Ahora, ¿qué comenzó a ocurrir con el paso del tiempo? Comenzó a ocurrir que los emperadores o los reyes se quedaban con más oro del necesario solamente para satisfacer sus caprichos y el oro destinado para circular en las calles en forma de monedas era cada vez menor. Entonces, mientras más aumentaba el comercio, más demanda de dinero había en las calles, pero el oro destinado para acuñar las monedas cada vez era menor. Entonces, ¿qué fue lo que se les ocurrió acá? Se les ocurrió la genial idea de adulterar el oro que estaba circulando en las calles. ¿Cómo lo adulteraban? El oro lo mezclaban con otros metales, ya sea con plata, con cobre o con zinc, y de esa manera podían seguir fabricando la misma cantidad de oro y ponerla en circulación en las calles. Pero ya te habrás dado cuenta de que una vez que adulteran el oro, empieza a ocurrir una falsificación. Es decir, a las personas les hacían creer que las monedas eran de oro puro, cuando en realidad ese oro estaba mezclado con otros metales. Era un oro adulterado, era un oro falsificado. Entonces, al tener un oro adulterado en las calles, lo otro que ocurría era que ese oro ya no pesaba lo mismo. Generalmente ese oro pesaba mucho menos. Por lo tanto, las personas cuando iban a comprar al mercado, ocurría que al poner las monedas en la balanza, ahora necesitaban poner muchas más monedas en la balanza para poder equiparar o equilibrar la balanza. Y esa falsificación del oro, mezclándolo con otros metales, para que la gente utilizara más monedas al momento de comprar, eso es lo que hoy día se conoce como inflación. En un principio te dije que la respuesta rápida a la inflación es que la inflación ocurre cuando se devalúa el dinero. Bueno, originalmente, ¿cómo se devaluaba el dinero? El dinero se devaluaba cuando el oro lo diluían mezclándolo con otros metales. De esa manera el oro ya no pesaba lo mismo y la gente por lo tanto necesitaba más monedas de oro para poder comprar. Bien, aclarado este punto, entonces podemos avanzar. La siguiente etapa es ¿cómo pasamos de monedas metálicas a billetes impresos? Bueno, la respuesta es la siguiente. El tiempo siguió pasando, la sociedad siguió evolucionando y las formas de utilizar el dinero se fueron optimizando con el paso del tiempo. Una de esas formas de optimización fue cuando se dieron cuenta que las monedas metálicas, el oro, la plata, pesaban mucho en los bolsillos. Si tú querías comprar cuestiones grandes, tenías que andar con una gran cantidad de estos metales y pesaba, era molesto. Entonces, en este punto, ¿qué fue lo que idearon? Ellos idearon un sistema en el cual tú podías ir al banco, podías ir a dejar tus monedas, todos estos metales que pesaban mucho, los dejabas en el banco y ellos a cambio te entregaban un certificado de oro o un certificado de plata.
plata. Este certificado de plata o este certificado de oro daba fe de que tanta cantidad de oro o tanta cantidad de plata que se encontraba depositado en el banco era de tu pertenencia. Entonces, de esa manera, cuando tú querías comprar algo, ya no andabas con todas las monedas de oro o con todas las monedas de plata. Lo que llevabas encima era un papel impreso, un certificado que daba fe de que ese oro o esa plata era tuyo. Entonces, cuando tú querías comprar algo, tú simplemente entregabas ese certificado de plata, ese certificado de oro a la otra parte, y la otra parte iba al banco, entregaba el certificado y a cambio le entregaban monedas de oro o monedas de plata. Y así fue como se originó la utilización de papeles impresos. Y esa es la razón por la que en un principio te decía de que el papel impreso, el billete, tiene que estar respaldado por otra cosa, por metales preciosos o en este caso por dólares. Pero ya vamos a llegar al tema de los dólares. La cuestión es que aquí te das cuenta de que el gobierno autorizó a los bancos para poder hacer un intercambio con la gente, en el cual la gente depositaba sus metales, su oro, su plata, y a cambio el banco le entregaba un certificado de oro, un certificado de plata. Luego esto comenzó a masificarse, cada vez se utilizaban más certificados en las calles, más papel impreso, por lo tanto el gobierno tomó una decisión. La decisión que tomó el gobierno es que el Estado iba a asumir la responsabilidad de ahorrar para todos los ciudadanos, y a cambio iba a poner en circulación estos billetes impresos. Entonces, por tanta cantidad de oro almacenado en las arcas del Estado, tanta cantidad de billetes impresos podía circular en las calles. Ahora, todo esto que te acabo de contar, todo esto que te acabo de mencionar, traigámoslo al presente. ¿Cómo lo podemos entender hoy en día? En palabras muy simples, en palabras muy sencillas. ¿Cómo es que funciona el sistema financiero de hoy día? Por una parte, el oro sigue siendo la moneda de mayor valor, porque el oro es un metal que tiene un valor intrínseco. El oro es el dinero verdadero. El oro es el dinero de Dios. El oro es el dinero que el creador del universo dejó en esta tierra para que los seres humanos comercializáramos con él. Y por otro lado, en la sociedad actual también tenemos el dólar. ¿Por qué el dólar ha llegado a tener tanta importancia? Porque el dólar se convirtió en una moneda de intercambio internacional. O sea, cuando los países quieren transaccionar entre ellos, generalmente utilizan el dólar. Originalmente el dólar estaba respaldado por oro, pero cuando se dieron cuenta que las reservas de oro no eran lo suficiente para abastecer toda la cantidad de papel impreso que había en el mundo, decidieron terminar con ese sistema y hoy día el dólar está respaldado por petróleo. Entonces, el valor que el dólar tiene a nivel mundial se establece por la cantidad de petróleo que se produce a nivel mundial. Entonces, ya vas entendiendo que en la sociedad actual en la que vivimos, las naciones, los países, para poder respaldar su papel impreso, su billete, necesitan tener reservas tanto de oro como de dólares, que en mi opinión personal, la mejor reserva que puede tener una nación es en oro. Bien, ya para ir terminando y para que te quede más claro, ¿por qué tuve que hacer mención del dólar? Tuve que hacer mención del dólar para que te quede mucho más claro lo que te voy a explicar a continuación. Y aquí vamos a responder de manera definitiva cómo se produce la inflación. Esta es la forma en la que te roban los políticos. Ya dijimos que para que el billete impreso de tu país tenga un valor, tiene que estar respaldado por oro o por dólar. Vamos a utilizar el dólar porque es mucho más fácil de entender, pero el dólar también lo puedes reemplazar por moneditas de oro. Digamos que en las arcas del Estado hay un dólar y por otro lado hay uno de la moneda de tu país. En este caso estamos en Chile, así que vamos a decir un peso. Tenemos un dólar, tenemos un peso. Mi pregunta hacia ti es, ¿cuánto vale el peso? Como tenemos un dólar en las arcas del Estado y tenemos solamente un peso impreso, este peso vale un dólar o este dólar vale un peso. Ese es el 1 a 1. Cuando tú tienes la misma cantidad de ahorro y la misma cantidad de dinero en circulación en las calles, hay una equidad. La balanza está equiparada. Pero ¿qué pasa si yo tengo un dólar, el mismo dólar, pero tengo 2 pesos impresos? Tengo 2 billetes. ¿Este dólar cuánto vale? Este dólar ya no vale un peso. Este dólar vale 2 pesos. Porque recuerda que el dinero impreso, en este caso el peso chileno, tiene que estar respaldado por dólares o por monedas de oro. Porque yo te puedo dar el mismo ejemplo con monedas de oro. Digamos que tienes una moneda de oro y tienes un peso impreso. ¿Cuánto vale la moneda de oro? Vale un peso. Bien, te estoy dando el ejemplo con dólares porque es mucho más práctico, más sencillo de entender. Ahora digamos que tienes el mismo dólar, pero tienes 500 billetes impresos. ¿Este dólar cuánto vale ahora? Vale 500 pesos. Por lo tanto, aquí es donde está ocurriendo el fenómeno de la inflación, donde el dinero impreso se está devaluando, está perdiendo su valor. ¿Por qué? Porque el respaldo en las arcas fiscales no es suficiente. Sigues teniendo el mismo dólar, pero los políticos siguen imprimiendo más billetes. Es decir, te están falsificando el dólar. Y esa es la manera en la cual los políticos a ti te roban. Los políticos siguen imprimiendo billetes, pero en las arcas fiscales sigue habiendo la misma cantidad de dinero. O en el debido
sido caso de que no haya más impresión de billetes, pero si acá se están consumiendo los ahorros, como lo que está pasando en Chile en este momento, que los políticos se están robando el dinero de los ahorros de la nación, ¿qué pasa? Que hay mucho más dinero en circulación y ese dinero vale cada vez menos, porque el respaldo es cada vez menos. Así es como se produce el fenómeno de la inflación. Así es como te roban los políticos. Antiguamente lo que hacían era diluir el oro, mezclándolo con otros metales. Y hoy día lo que hacen es que simplemente te imprimen más billetes. Están falsificando el dinero real. El dinero real es el dinero que está ahorrado en las arcas fiscales. Pero si el dinero de las arcas fiscales no es equivalente al dinero que hay en circulación en las calles, es decir, si en las calles hay mucho más dinero impreso de lo que hay ahorrado en las arcas fiscales, sucede que el dinero impreso comienza a perder su valor. Como te lo explicaba hace un momento, si tú tienes $1, pero tienes 2 billetes impresos, o tienes 10, o tienes 100, o tienes 1000 billetes impresos, este dinero, el billete impreso, el billete que tú utilizas en tu nación, pierde valor, porque este dinero tiene que estar respaldado por el ahorro de las arcas fiscales del Estado. Si tú sigues teniendo el mismo dólar y sigues imprimiendo, este dinero vale menos. Y así es como te estafan los políticos, simplemente imprimiendo dinero o comiéndose los ahorros de las arcas fiscales. Cuando los políticos se dedican a robar y el ahorro disminuye, el dinero en circulación en las calles aumenta. Por lo tanto, las cosas en los supermercados son más caras. Tú tienes que utilizar cada vez más billetes para poder comprar algo, simplemente porque el ahorro que hay en las arcas fiscales no es suficiente y el dinero que está en circulación, el dinero que tú utilizas, no está respaldado. Este es un tema que abarca varias aristas, pero lo quise hacer muy simple y muy sencillo para que tú lo puedas entender, para que te des cuenta cómo es que los políticos te roban, cómo los políticos te asaltan, para que tú también puedas tener el poder en el conocimiento, porque cuando tú no tienes el conocimiento, ahí es cuando las autoridades abusan. Lo que necesitamos es una sociedad educada y espero estar cumpliendo con mi misión. En el próximo video quiero enseñarte la materia de impuestos, de manera muy simple, muy sencilla, para que tú te des cuenta cómo los políticos se están aprovechando de tu esfuerzo, de tu trabajo. Así que con esto me despido y espero verte en el próximo video. Chao, chao.